Los jenízaros eran soldados de infantería de élite dedicados a proteger y custodiar al sultán del Imperio Otomano y también las dependencias de los palacios imperiales. Formaban parte del primer ejército otomano creado en la Edad Media. Cultos y disciplinados, conformaban una tropa leal que acabó consiguiendo mucho poder e influencia en la vida política y en la opinión del sultán. Fueron creados por Orhan I, que reinó desde 1326 hasta 1359. Aunque sus orígenes eran esclavos, pronto muchas familias quisieron que sus hijos fueran escogidos para formar parte de este cuerpo militar tan prestigioso, pero también arriesgado, ya que era un orgullo tener un miembro de la familia que fuera jenízaro. En un primer momento no estuvo formado por musulmanes, sino por los prisioneros de guerra cristianos que abundaban en las prisiones otomanas, a los que hubo que recurrir ya que ningún hombre libre hubiera querido formar parte de una tropa de infantería con tanto riesgo. A partir de 1380, el sultán estableció un impuesto llamado defçirme, una especie de impuesto a la sangre que implicaba el reclutamiento de un niño o joven cristiano. De cada 40 hogares con edades que varían entre 8 y 20. Esta forma de reclutamiento posiblemente se inició en el siglo XIV y probablemente ocurrió una vez cada 5 años, especialmente en los Balcanes recién conquistados, que todavía tenían su mayoría cristiana. Según estimaciones académicas, un defçirme totalmente iniciado podría representar más de 1000 jóvenes en un solo año y cubriría solo una parte de la cuota de 8000 requerida por el Estado. La idea detrás de esto era que los reclutadores buscaban niños sanos y fuertes, además de que podían ser moldeados y fácilmente adoctrinados en el ámbito religioso, político y militar del Estado otomano en constante ascenso. Como el sistema de defçirme iba evolucionando, no todos los reclutas juveniles fueron entrenados como jenízaros otomanos. Algunos de ellos, conocidos por su aparente inteligencia, fueron seleccionados como ilk oghlan o niños del servicio interno y fueron enviados a las escuelas del palacio después de varias pruebas que incluyeron pruebas de aptitud y coeficiente intelectual. En consecuencia, se les ofreció la mejor educación que el Estado tenía para ofrecer en numerosos campos como la administración, la religión, el ejército y la etiqueta de la corte. También fueron entrenados en literatura, equitación, tiro con arco, lucha e incluso música. Entre ellos, los más brillantes eran evaluados y seleccionados como miembros del personal leales del palacio del sultán, una posición inicial desde donde estaban destinados a cargos superiores. En cuanto a los otros jóvenes, fueron llamados los asemi oghlan, niños extranjeros, y la mayoría de ellos eran reclutados en el cuerpo jenízaro, y aunque su educación básica reflejaba la del ilk oghlan, el énfasis estaba más en la obediencia y en las tácticas militares. De hecho, la mayoría de los mencionados asemi oghlan tuvieron que servir inicialmente como turk oghlan, básicamente campesinos que trabajaban en las propiedades de las estimadas familias turcas durante un periodo de 7 años. Durante este tiempo no solo estaban acostumbrados al trabajo, sino que también tenían que practicar su fe musulmana recién encontrada. Después de que se completaban los 7 años, los jóvenes eran enviados a la Semi o Kak, los campos de entrenamiento para ejercicios militares avanzados y manejo de armas. Curiosamente, algunos de los candidatos de Turk Oghlan, los que mostraron su aptitud en las pruebas, eran seleccionados directamente para las divisiones auxiliares de jenízaros u hortas, cada una compuesta por 50 a 100 hombres, desde donde a menudo eran promovidos a cuerpos especializados como los artilleros y los armeros. Algunos otros también eran acogidos por los hogares ricos con aks de pachás y beys para ser más educados y entrenados en el lado provincial de los asuntos de élite. Y su entrenamiento militar se impartió durante un periodo de 6 años. Durante este tiempo, los candidatos eran entrenados para usar una variedad de armas, incluidos arcos, mosquetes, jabalinas e incluso espadas para esgrima. Según algunas fuentes, los jenízaros eran tiradores extraordinarios que no solo podían apuntar con precisión, sino también mantener una velocidad de disparo rápida, incluso bajo la luz de la luna. Los jenízaros se dividieron principalmente en 3 grupos: el Semat más grande o asamblea, que sirvió como tropas de primera línea y comprendía 101 hortas;
el Boluk, que sirvió como guardaespaldas personal del sultán y comprendió 61 a 62 hortas, y finalmente los Seymen, que sirvieron como guardia más pequeña. Al comandante general de los jenízaros otomanos se le ofreció el rango de Yeneseri Agassi, y el general era elegido directamente por el sultán, y tal era el poder de este rango que sus órdenes ni siquiera podían ser cuestionadas por el gran visir, por lo que respondían directamente solo al sultán. Como todo cuerpo de élite, estaban perfectamente estructurado y organizado y tenían su propia simbología, curiosamente relacionada con la gastronomía. Una carrera como jenízaro podía tener grandes ventajas para ascender socialmente. Por ejemplo, un candidato destacado inmediatamente fuera de la capacitación podría ser asignado como asistente personal del sultán. Después de unos años en este puesto, podría ramificarse fuera del palacio en una función administrativa. Pero incluso aquellos que no sobresalieron en el entrenamiento desde el principio, aún podrían demostrar su valía y ascender en las filas. Dado a su inclinación por la disciplina, los jenízaros otomanos se regían por su propio código militar y su ética, con 16 de las principales directrices formuladas por el propio sultán Murad I. Algunas de estas reglas implicaban obediencia total al oficial superior, mantenimiento de un comportamiento militar estricto, promoción basada en la antigüedad y castigos aplicables solo cuando son dados por sus propios oficiales. Algunos de los principios también aludieron al aspecto social, ya que los reclutas jenízaros no se les permitía mantener la barba, solo se les permitía vivir en los cuarteles, no se les permitía casarse formalmente hasta la jubilación y no se les permitía jugar o consumir bebidas alcohólicas, y de manera excepcional no se les permitía exhibir extremos de riqueza o abstinencia. En cuanto a los castigos, el más común era ser golpeado en las plantas de los pies por bastones, lo conocido como falaca, después de lo cual el castigado tenía que besar la mano de su castigador, simbolizando así su regreso al redil. Se dictaron otros castigos graves en el caso de la destrucción de bienes y se ofrecieron compensaciones adecuadas a los civiles. Aunque no se sabe mucho acerca de la armadura adoptada por los primeros jenízaros otomanos del siglo XIV, se puede suponer que dado su papel principal como arqueros de infantería pesada, muchos de ellos llevaban cotas de malla debajo de sus coloridos abrigos dolama. Algunos de sus hermanos de asalto orientados a cuerpo, posiblemente continuaron usando chalecos especiales de malla y placa, además de cascos dorados con plumas hasta el siglo XVI. A finales del siglo XVI, los diversos atuendos de los jenízaros otomanos se inspiraron en la moda persa y como tal sus intrincados códigos de vestimenta a menudo reflejaban las ocasiones militares formales. En cuanto a los uniformes comunes, estaban hechos de lana, pero la característica más distintiva del uniforme jenízaro posiblemente se refería a los sombreros. Su típico borg, gorro que simula una manga doblada, estaba adornado por una cuchara. Posteriormente se fueron cambiando por plumas, flores y otros objetos, ya que cada uno de los miembros de una horta eran los comensales de su estandarte, el kazán. Los primeros jenízaros probablemente sirvieron como arqueros de infantería pesada, a menudo llamados jenízaros nefer. El arco compuesto primario estaba acompañado de armas secundarias como lanzas cortas y espadas. El último, adoptado en su mayoría por el siglo XVI, incluía una variedad de cuchillas como el famoso kilich turco, el yatagán doble curvado y el amplio gadara. A mediados del siglo XV, el arco pronto fue relegado a un arma ceremonial y las hortas de jenízaros optaron por armas de fuego, es decir, el arcabuz de cerilla. Por lo tanto, el arma característica asociada con los jenízaros otomanos en su apogeo militar pertenecía a la versión más pesada del arcabuz, con cerraduras más largas y mayor calibre. La más grande de estas pistolas devastadoras podría disparar balas de hasta 80 gramos de peso. Cada una de las cerca de 200 hordas de jenízaros otomanos funcionaba como una fraternidad militar, cuyos miembros estaban alojados en sus propios cuarteles, establecimientos grandes y bien amueblados, con viviendas, cocinas y arsenal. Sin embargo, dentro de estos muros ostentosos, los jenízaros vivían un estilo de vida bastante monástico, apartado del mundo exterior, pero ejercitados en disciplina y obediencia. Estas tropas altamente disciplinadas y motivadas podían subsistir con alimentos sencillos, que incluían solo pan, carne, frutas secas y gachas de avena.
Al mismo tiempo, los miembros de la Horta se veían a sí mismos como parte de la hermandad que se cuidaban mutuamente, tanto que incluso después de la muerte de un compañero genízaro en la batalla, era responsabilidad de toda la Horta proporcionar raciones de alimentos y trabajar para los familiares más cercanos del fallecido. En cuanto a los pagos, el genízaro regular recibía su pago alrededor de 3 a 4 veces al año. Esto se complementó con bonos que se ofrecieron a unidades especiales. Sin embargo, a pesar del estado relativamente alto de los genízaros, su salario inicial no reflejaba realmente su posición de élite en el ejército otomano. Pero con el tiempo, especialmente en la segunda mitad del siglo XV, los sultanes estaban más dispuestos a aumentar el nivel salarial y las bonificaciones de los genízaros, posiblemente debido a la creciente influencia política del cuerpo. A principios del siglo XVI, los genízaros sumaban alrededor de 20.000 y ese número aumentaría constantemente, pero los genízaros perdieron lentamente el poder como fuerza de combate. El deshirme fue abolido en 1638 y la prohibición del matrimonio también se desvaneció. Los hijos de los genízaros fueron permitidos en las filas y pronto los ciudadanos libres compitieron para unirse. A finales del siglo XVII, su número había aumentado a casi 80.000. En ese momento, el título casi no tenía sentido y solo alrededor del 10% podría ser llamado a defender el imperio.